a todas y a todos. El pasado día 14 de marzo del año en curso 2025, el gobierno de los Estados Unidos de América firmó una proclama que entrará en las páginas de la diplomacia internacional y del derecho internacional como una muestra de infamia, de barbaridad, de barbarie, que solamente puede ser comparado con las leyes raciales de Nuremberg, con la cual la Alemania nazi segregó a toda una población. Porque no es sino eso, la denominada proclama que fue emitida el pasado 14 de marzo. Una acción absolutamente ilegal, anacrónica, que violenta la Carta de los Derechos Humanos, que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que violenta la Carta de Naciones Unidas y que violenta todas las convenciones que se han firmado entre países sobre derechos de migrantes y del trabajo de los migrantes. Basada en una ley anterior a todas estas convenciones, anterior a la existencia incluso del derecho internacional, a la existencia de los mecanismos diplomáticos modernos a través de Naciones Unidas, una ley de 1798 que solamente se había utilizado en 3 oportunidades anteriormente, en 1812, en ocasión de la Primera Guerra Mundial y en ocasión de la Segunda Guerra Mundial para segregar personas provenientes de Japón, de Alemania o de Italia. Una ley que además soporta una proclama que no es otra cosa que la criminalización de la migración. Si eres migrante, eres criminal, sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin ningún tipo de derecho a la defensa, sin ningún elemento que permita dirimir en un tribunal las condiciones en las cuales ha sido capturado este migrante. Llega al nivel de barbaridad muy similar a las leyes del Tercer Reich de segregación racial, muy similar a los antecedentes horrorosos europeos de fomento de la esclavitud en el siglo XVI y en el siglo XVII, llega a un nivel tal de barbaridad que decreta el secuestro de niños de 14 años. Niños de 14 años, venezolanas y venezolanos, están siendo secuestrados sin que medien ningún tipo de fórmula de juicio, sin que medien ningún tipo de defensa de sus derechos elementales, de los derechos establecidos por Naciones Unidas para las niñas, niños, adolescentes, y son salvajemente secuestrados, amparados por esta proclama del pasado 14 de marzo. Secuestrados, detenidos, aislados, segregados, incluso llevados a otros países y además robados. Porque a las personas y a los niños y niñas que están siendo secuestrados le arrebatan sus celulares, los dejan sin sus bienes personales, les arrebatan sus vehículos, les cierran las cuentas, los sacan a trompicones de sus iglesias, de sus sitios de trabajo, de sus escuelas, de los sitios públicos y son llevados quién sabe a dónde. Los dejan secuestrados y arruinados. Y con los testimonios que tenemos de las venezolanas y venezolanos que hemos repatriado a través del programa Vuelta a la Patria, los devuelven sin nada, arruinados. Les quitan todo lo que pudieran humanamente, bien o mal, hacer en su tránsito en este país, los Estados Unidos de América. Y como esto viene
desde una campaña de hace bastante tiempo ya, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, entonces tachan, señalan y tratan como animales a personas que son venezolanas y venezolanos de bien en su inmensa mayoría, que son trabajadoras y trabajadores, que acuden a sus sitios de trabajo, que son, en modo alguno, pueden ser catalogados ni de terroristas, ni de criminales, son víctimas del bloqueo económico. El bloqueo económico que pidió María Corina Machado, el bloqueo económico y las sanciones que pidió Julio Borges, el bloqueo económico, las sanciones que pidió Leopoldo López, que pidió Juan Guaidó, que a diario pide Carlos Paparoni. Tenemos el testimonio grabado de Carlos Paparoni solazándose, celebrando la firma de esa proclama del pasado viernes 14 de marzo, diciendo él, no sé si es verdad, aguajero, echón y miserable como es, diciendo que gracias a él se había firmado la proclama del 14 de marzo. Es decir, que gracias a ti, a María Corina Machado, a Julio Borges, a Leopoldo López, a Juan Guaidó, en este momento están secuestrando venezolanas y venezolanos. No los están deteniendo, los están secuestrando y los están expulsando de los Estados Unidos de América sin cumplir con ninguna de los requisitos, con ninguna de las prerrogativas que están establecidas en las convenciones sobre los derechos de los migrantes, en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo. Y estos venezolanos y venezolanas se fueron a otros países buscando una alternativa a las consecuencias del bloqueo, de la guerra económica a la que se sometió a nuestro pueblo y se somete a nuestro pueblo desde mucho antes del año 2020. Porque ya con el 2015 y el señor Barack Hussein Obama firmando y declarando que éramos una amenaza inusual y extraordinaria, se recrudecieron los ataques en contra de todo el pueblo de Venezuela. Si usted segrega a una población entera solamente por su nacionalidad, no por ningún tipo de condición de haber participado en algún hecho delictivo, porque lo que dice la llamada proclama es que si usted tiene más de 14 años y es venezolano, podrá ser detenido, deportado, expulsado, robado de sus pertenencias y eventualmente secuestrado y vendido como mano de obra esclava a otro país. Son unas verdaderas víctimas que se fueron a otros países buscando una alternativa. Desde aquí declaramos que los queremos a todos de vuelta, que haremos todo lo que esté en las manos del Estado venezolano, en las manos del gobierno bolivariano, en las manos de nuestra diplomacia, que recurriremos a todos los mecanismos multilaterales, a todas las relaciones bilaterales con todos los países del mundo con los que tenemos relaciones, que recurriremos a las estrategias legales, jurídicas, que contrataremos a los bufetes que haya que contratar, que vamos a hablar hasta con el diablo para que las venezolanas y los venezolanos sean devueltos a su patria, sean devueltos a sus casas, sean devueltos a sus hogares, con el absoluto resguardo y respeto de sus derechos humanos, de los derechos que tienen como seres humanos, de los derechos que tienen como personas, mujeres y hombres de bien. Porque claro, ¿en qué se diferencia las imágenes dantescas que vimos ayer en El Salvador con las imágenes del gueto de Varsovia? ¿En qué se diferencia la barbaridad expresada por el señor Bukele diciendo que había comprado mano de obra esclava con el trabajo forzado en los campos de concentración de Auschwitz, de Treblinka? ¿En qué se diferencia
que por la nacionalidad venezolana sea considerado delincuente un ser humano, a las leyes raciales de Nuremberg, donde se señalaba que por el hecho de ser judío, de tener al menos 3 abuelos judíos, así dicen las leyes de Nuremberg. Entonces, te quitaban tus cosas, te arrojaban de tu vivienda, te quitaban tu carro, te quitaban tus bienes, te quitaban tus pianos, te quitaban tus enseres, te quitaban tus joyas y te arrojaban a un gueto establecido especialmente para que llevaran una vida de perros. ¿En qué se diferencia con el avión que aterrizó en la madrugada del domingo en El Salvador? Esta página, que es una página profundamente de derecha, Infobae, dice: las monstruosas leyes raciales que el Parlamento alemán le aprobó a Hitler y fueron el nacimiento del Holocausto. ¿En qué se diferencia a una proclama que señala: todo venezolano mayor de 14 años puede ser deportado, robado, secuestrado y arrojado, quién sabe a qué suerte? Y aquí tengo que decirlo, y lo digo con responsabilidad, y trato de decirlo con calma. ¿Cuántas veces no ha pedido María Corina Machado que se apliquen sanciones contra Venezuela? ¿Cuántas veces no ha pedido Julio Borges? Si fue de los primeros que catalogó a los venezolanos como una plaga. Venezuela es una plaga que debe ser controlada porque puede ser infecciosa. Eso no fue un desliz de Julio Borges, eso fue un plan, eso fue una campaña dirigida y orquestada para maltratar, para agredir, para permitir que se agreda a venezolanas y a venezolanos. Todas las campañas de xenofobia que han habido en los últimos 10 años derivan de allí. Que si eres mujer venezolana en Perú, en Panamá, en República Dominicana, en Colombia, eres una prostituta. Que si eres venezolano en Chile, en Perú, en Estados Unidos de América, eres un delincuente. Esos son crímenes. Al cometer esos crímenes contra toda una población, no pueden catalogarse sino como crímenes de lesa humanidad. Y así lo denunciaremos en todos los espacios existentes en este planeta. Así lo señalaremos en Naciones Unidas, en CELAC, en todas las instancias multilaterales donde Venezuela participa. Así le haremos saber a través del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los países del mundo acerca de esta barbaridad que solamente puede ser comparado con las páginas más oscuras que haya tenido la historia de la humanidad. Solo para recordar, veamos un video donde estos señores, María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Paparoni, permanentemente solicitan sanciones, sanciones, sanciones. Llaman plaga a los venezolanos, llaman criminales a los venezolanos. Y claro, ahí está el sustento a través de los medios de comunicación, donde ellos siempre tienen toda la cancha del mundo, ahí está el sustento para que pasen cosas como la que ocurrió el día 14 de marzo. Veamos el video, por favor. Criminales de lesa humanidad es lo que son. Asesinos masivos que solamente para cumplir sus ambiciones políticas han sometido a todo un pueblo, a todo un país, a sufrimientos indecibles. Y que ahora se solazan, tengo la grabación, Paparoni, la tengo, se solazan señalando que casi dice que es coautor el de la proclama. Claro que no. Claro que eso lo que expresa son los rasgos de imbecilidad típicos de ese señor. Pero lo dice. Se lo logramos. ¿Qué lograste? Que trataran a los venezolanos como animales, como perros, que los robaran, que los secuestraran, que los arrojaran a una suerte horrible, porque ni siquiera saben a dónde son llevados. ¿En qué se diferencia de los judíos que por millones
fueron metidos en trenes sin siquiera tener idea de que iban camino a la muerte. ¿En qué se diferencia? Leopoldo López aboga a favor de sanciones inteligentes contra el régimen de Maduro. Todo con eufemismo, todo con barnices, pero siempre se vanagloriaron y siempre se solazaron de todas las sanciones económicas en contra de todo el pueblo de Venezuela. Julio Borges solicitará a Estados Unidos más sanciones contra Venezuela. Juan Guaidó, falta reconocimiento, presión, sanciones, acompañamiento para acabar con la dictadura en Venezuela. La oposición venezolana respalda las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país y lo publica Nodal. Opositores envían carta a Biden para pedir recrudecimiento de sanciones contra Venezuela. María Corina Machado pide más sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado pide más sanciones para que el pueblo se muera de hambre. Borges, Julio Borges, crisis en Venezuela puede convertirse en enfermedad contagiosa. Contagiosos son estos dos parásitos, el parásito de Julio Borges y el parásito de Luis Almagro, que ya cayó en el olvido de la historia, afortunadamente. Venezuela es una enfermedad, Julio Borges. Y bueno, ponen la cama, sirven la mesa para que ocurran cosas como las que ocurrieron el día viernes 14 de marzo y como ocurrió la madrugada del pasado domingo 16 de marzo. Veamos las imágenes, las dantescas imágenes, las bárbaras. Publica esto, que no es otra cosa que una infamia, que no es otra cosa que la expresión de una mente bastarda. Con el tiempo, con el secuestro de venezolanos en El Salvador, estas acciones combinadas con la producción que ya genera más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario, que actualmente cuesta $200 millones al año. Es decir, los secuestrados van a ser sometidos a trabajo esclavo y de ese trabajo esclavo Bukele sacará el dinero suficiente para financiar su sistema represivo y su sistema penitenciario. Y además dice, miren esta barbaridad, es decir, que no los secuestran en El Salvador porque cometieron algún crimen en El Salvador, no los secuestran en El Salvador porque están solicitados por la justicia salvadoreña en los términos que están establecidos en las leyes de extradición de todos los países que creemos en el Estado de Derecho. Dice, Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. $6.000 por cabeza está pagando Estados Unidos a Nayib Bukele, al nuevo esclavista, al neonegrero, que está cobrando por llevar venezolanos a El Salvador y allá les va a chupar la sangre. Allá los va a esquilmar, allá los va a someter a trabajo esclavo. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo esclavo en El Salvador y el trabajo esclavo en el campo de concentración de Auschwitz? ¿Qué crimen cometieron los judíos, los comunistas, los afrodescendientes, los homosexuales que fueron recluidos en este campo de concentración con el único delito cometido de ser judío, comunista, homosexual o negro? ¿Qué crimen cometieron? ¿Y qué hacían allí cuando los ponían? Además de someterlos a las condiciones más atroces, los sometían a trabajo esclavo para construir las armas que necesitaba el Tercer Reich, para construir los ferrocarriles, para construir los medicamentos. Sus cuerpos eran utilizados como conejillos de India.
¿Y qué diferencia tiene con el trabajo esclavo en El Salvador? ¿Bajo qué parámetro jurídico, judicial, penal, bajo qué paraguas del multilateralismo internacional Bukele se puede arrogar la condición de secuestrador y de custodio de esos secuestrados? Aquí anunciamos que haremos todo lo que haya que hacer. Los mecanismos jurídicos, diplomáticos, políticos, sociales y de movilización hasta que absolutamente todos los venezolanos secuestrados por Bukele en El Salvador, con la connivencia del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marcos Rubio, con la connivencia de María Corina Machado, con la connivencia de Julio Borges, de Leopoldo López, de Juan Guaidó, de Carlos Paparoni, hasta que todos y cada uno sean regresados a sus casas, para que abracen a sus madres nuevamente, para que abracen a sus esposas, a sus tías, a sus abuelas. Vamos a ver un video de un testimonio de un venezolano